lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:35, lo tenemos ya. Bueno, se está conectando Samuel Lema de la FEINE, Federación de Indígenas Evangélicos, porque claro, vamos a consultar un poquito cómo está la recta final de las conversaciones entre el gobierno y la CONAIE. Bueno, yo decía algunos mensajes que habíamos recibido de nuestra audiencia, ¿no? Que como digo, se quedaron en el tintero, lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. Por ejemplo, acá nos decían, queremos saber si el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador ya envió los soportes técnicos legales con el requerimiento que avale la partida presupuestaria para las plazas de trabajo como agentes 4 del nivel técnico operativo. Dice don Oscar Moscoso, me quedó pendiente el saludo, la próxima semana ya me acuerdo, no sea malito. El cuarto eje vial también conecta Loja, Vilcabamba, Palanda, Zumba, Perú, no está terminado y está en pésimas condiciones, se olvidaron. Dice uno de nuestros oyentes, la carretera Chillanes-Bucay, es una pena que está abandonada. El tema del puente sobre el río Pano, que es en Morona, Santiago, por si acaso. No es ni en Nápoles ni en Zamora Chinchipe. El río Pano es en Morona, Santiago. ¿Sí o no, José Antonio Sánchez? ¿Tú qué conoces? El río Pano es en Morona, Santiago. No es ni en Napo ni en Zamora Chinchipe. Cuidado, hay que ubicar bien la geografía ecuatoriana. Acá también nos preguntaban qué pasa con los puentes de la parroquia Lodana, Vía Santana, Puerto Viejo y el puente Quimí de la Vía Jipijapa, Montecristi. Qué pena, se me quedaron un montón de inquietudes, pero como digo, le hemos comprometido al ministro y ya estamos coordinando para la próxima semana porque hay que seguir hablando por lo menos una media horita más con el ministro. Estos temas son evidentemente inagotables. Bueno, ya lo tengo conectado a don Samuel Lema, dirigente técnico de la Federación de Indígenas Evangélicos de la FEINE. Don Samuel, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, por la cordial invitación a todos quienes llevan esta prestigiosa radio o medios de comunicación y saludos cordiales a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias a usted por la gentileza de enlazarse con nosotros. A ver, primero, sí o sí, ¿todo termina mañana? ¿Las mesas se van hasta mañana, don Samuel? Bueno, en primera instancia, nosotros todavía continuamos trabajando. Hoy hemos recibido un mensaje de que el tema de la focalización, del tema del combustible, era el tema más álgido, que hoy nos han invitado nuevamente a las 8:30 de la mañana de poder nuevamente retomar y dar por finalizado hoy día jueves. También el día de hoy vamos a terminar lo que es la mesa de salud, la mesa de educación superior y el resto de las mesas que van quedando. Eso vamos a finalizar hoy día hasta las 4 de la tarde. Señor Lema, buenos días, bienvenido nuevamente. Sobre la mesa de focalización de subsidios, el ministro de Transporte acaba de decir en la entrevista que tuvimos hace minutos que se llegará a los acuerdos que se tenga que llegar y habrá otros puntos en los cuales evidentemente las partes no estarán de acuerdo y sobre lo cual entiendo no se firmaría. ¿Qué expectativas ya finalmente tienen respecto del trabajo en esta mesa? Porque entiendo de lo trabajado existían ya algunos preacuerdos. Sobre otros temas no logran todavía consensuar, pero finalmente ¿cómo llegan a esta mesa que ya debe cerrarse? Bueno, hace 8 días, 10 días, digámoslo así, estuvimos trabajando en la mesa de la focalización, en la cual tuvimos que suspenderlo porque no existía de parte del gobierno la voluntad, porque efectivamente no quería topar el tema de los atuneros, el tema de los camaroneros. Entonces nosotros suspendimos esa mesa, la Gisela, quien estaba llevando esta mesa. Entonces nosotros le dijimos, no tiene sentido el continuar avanzando en esta mesa si no hay voluntad de parte del gobierno nacional. En ese sentido, nosotros le dejamos allí y ellos dijeron que esa mesa se iba a cerrar así como estaba. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos dicho, simplemente nosotros respetaremos el documento firmado por el Acta por la Paz y nosotros daremos a conocer, en este caso, el 13 de octubre. Entonces, precisamente por la conferencia episcopal, por las personas, por los garantes, se ha quedado que el día viernes se cierra ya todas las mesas con acuerdos, con desacuerdos, con los avances que existe y con los avances que
con lo que todavía falta por alcanzar. En este caso, sí preocupa un poco el tema porque no se ha hablado el tema de la focalización, al tema de los transportistas, como lo había ya mencionado, el tema de que por qué no queremos topar, ¿no? ¿Por qué están recibiendo el subsidio los camaroneros, los atuneros? El por qué ellos tienen que recibir el subsidio, ¿no? En este caso decíamos, si solamente a ellos le pudiéramos quitar ese subsidio y estaríamos ahorrándonos alrededor de 400 millones de dólares para poder eso implementar en el tema de educación, en el tema de salud y dar mejor viabilidad para sacar al país adelante en estos precisos momentos que vivimos en una crisis económica, que ustedes están al tanto de este tema. Pero de lo que se ha avanzado antes casi llegar a los 90 días, ¿ustedes están satisfechos o tienen puntos sobre los cuales sienten que no se ha logrado acuerdos y que no se logró una solución positiva para las aspiraciones del movimiento indígena, señor Lema? Efectivamente, lo que hay que reconocer que existen coincidencias, existen algunos acuerdos, pero sí, nosotros queremos decir, ¿no? Nosotros queremos hablar en honor a la verdad. Si es que hay estos acuerdos, si es que hay estas coincidencias, ok, ya está en el documento, pero alguien dice, no, el documento va a aguantar todo, el documento va a soportar todo. Pero más allá de aquello, nosotros estamos viendo de que si es que ya existen estas coincidencias, si es que ya existen estos acuerdos, después del día de mañana que vamos a cerrar las mesas, todas las mesas, se cumple ya los 90 días, nosotros lo que queremos ver es la práctica, porque sí existe una gran preocupación de que muchas veces solamente ponemos en el discurso, ponemos en un documento, pero no llegamos a la práctica. Ahí viene la preocupación. En este sentido, sí quisiéramos decirle al gobierno nacional de que si es que ya está en el documento, hay algunos acuerdos, algunas coincidencias, pero ahora sí, ¿no? El gobierno nacional ejecútelo, dé una respuesta a todo el pueblo ecuatoriano. Ahí, en ese caso, vea, el mismo pueblo ecuatoriano va a sentir esa respuesta de parte del gobierno nacional. En este caso, nosotros el día de mañana vamos a tener que dar ya una valoración, un resumen, digámoslo así, una conclusión. Los dirigentes de la FEINE se estarán ya pronunciando, en este caso el pastor Eustaquio Toala, él con su equipo de trabajo y juntamente con los técnicos haremos una valoración, ¿no? Vamos a hacer un análisis de qué mismo hemos avanzado, pero sí nos viene una preocupación. Existen esas coincidencias, existen algunos preacuerdos, pero necesitamos que se vuelva a la práctica, que sean atendida nuestra población, que sea atendido todo el pueblo ecuatoriano. Eso quiere decir, señor Lema, y quisiera entenderlo mejor, que más allá de que sobre algunos aspectos no se logren los acuerdos que aspiran, en los otros temas en que sí ustedes, luego del cierre de las mesas de diálogo, darán un margen, si se quiere, al gobierno para que en efecto ponga en práctica lo resuelto antes de tomar una decisión como una eventual movilización, un nuevo paro nacional, que entiendo es un tema que no se termina de descartar. ¿Cómo lo están mirando de aquí en más luego del cierre de las mesas? Primero hay que entender que cada organización tiene su propia autonomía. El movimiento indígena está conformado por 3 grandes organizaciones, que es la FEINE, la CONAI y la FENOCIN. Pero cada una de estas organizaciones tiene su propia estructura y tiene su propia autonomía. En este caso, hablando de la FEINE, yo estoy hablando como también ex dirigente de la FEINE y ahora como técnico de la FEINE. Sí, nosotros hemos dicho justamente con el Consejo de Gobierno y la parte técnica, nosotros vamos a hacer una reunión, vamos a hacer una asamblea con las bases en sí, para poder decir, ¿no?, las decisiones que vamos a tomar, cuáles han sido los avances y cuáles no han sido, lo que falta por lograrlo en este caso. Pero existe una gran desconfianza, porque ustedes entenderán, hace 1 año y medio, hace 1 año y 3 meses, nosotros cuando dialogamos con el presidente de la República, el Guillermo Lasso, cuando nos recibió en Carondelet, él nos dijo, vamos a crear mesas técnicas.
él nos direccionó. Estas 10 demandas nosotros habíamos puesto ya ante el conocimiento del señor presidente. Pero luego él se mencionó y dijo, vamos a mandar a las mesas técnicas. Y en las mesas técnicas, en las comisiones, ahí quedó. Por eso es que se vino esa movilización. Entonces, ustedes entenderán. Por eso yo lo que estoy diciendo es que al gobierno nacional, al Estado, a los ministros, a los que están dirigiendo cada una de las carteras de Estado, que ellos puedan dar cumplimiento con lo que está plasmado en el documento. O sea, es bonito decir, existen 54 acuerdos, existen 80 acuerdos, existen avances, sí, existen, pero necesitamos ver ahora que se vea en la realidad. El tema, señor Lema, es la calidad de esos acuerdos. O sea, cuantitativamente nos hablan de cifras, que hay tal número de acuerdos. El tema es la calidad de esos acuerdos, el análisis cualitativo. Y ahí yo le pregunto a usted, si cualitativamente es lo que el movimiento indígena, y en este caso la FEINE, ¿por qué hablo del movimiento indígena? Porque está claro que aunque son organizaciones diferentes, ustedes, la FEINE, con FENOCIN y con CONAIE, han actuado, digamos, juntos en estos diálogos. No es que solamente ha sido la CONAIE o solo la FEINE o solo la FENOCIN. Pero digo, esto cualitativamente a ustedes les deja satisfechos, al menos en una parte, señor Lema. Por un lado es un logro, sí, lo quiero decir públicamente, es un logro que existen coincidencias y unos pequeños avances, sí, es un logro, por un lado, pero ya tenemos este pequeño logro, pero ahora nosotros necesitamos, una vez más, vuelvo a repetir, necesitamos, en este caso, no queremos que sea un gobierno de mentira, sino que sea un gobierno que cumpla, aunque lo poco que se ha logrado, pero que se dé cumplimiento. Entonces, eso se puede decir a nivel del movimiento indígena. Usted dice, no queremos que sea un gobierno de mentira. O sea, ustedes tal vez, más allá del diálogo, todavía tienen cierto nivel de desconfianza en el gobierno. Luego de 3 meses, yo creo que sí, en el diálogo las personas ya adquieren cierto nivel de confianza. ¿Ustedes todavía tienen desconfianza? Efectivamente, por eso le digo, nosotros tenemos desconfianza. ¿Por qué? Primero, se ha solicitado la información para cada uno de los temas en los cuales no nos han presentado. Segundo, sí hemos dicho que deben estar las personas con toma de decisiones, sí han venido, han estado presentes, pero no ha habido esa voluntad de parte de ellos de poder avanzar en los grandes puntos que nosotros hemos planteado. En este caso, en el tema de la focalización, no puede ser pues que nosotros habíamos dicho que se debe focalizar a los transportes comunitarios, a las mototaxis. Eso no se ha querido hablar. En este caso, mire, esto se queda todavía no hay confianza en este sentido. Ahora, el señor ministro decía que existen avances. Ok, existen algunas coincidencias y avances, pero necesitamos que lo dé cumplimiento. Punto. Si da el cumplimiento, ahí va a generar confianza para los pueblos indígenas, para el movimiento indígena, y así podemos seguir trabajando el resto de su gestión que queda todavía, porque nosotros hemos dicho, el movimiento indígena lo que hoy queremos es aportar al país. Con el profesionalismo que hoy por hoy el movimiento indígena tiene, arquitectos, ingenieros, doctores, abogados, se puede hacer un aporte para el gobierno nacional para poder construir, viendo en estas crisis económicas, viendo en esta inseguridad. Necesitamos la reactivación económica, por tal razón necesitamos, como usted bien lo ha dicho, tener esa confianza, pero esa confianza se crea cuando hay esa unidad, cuando hay esa voluntad y cuando también haya esa confianza de parte a parte para sacar adelante. O sea, lo que quiero entender es que sobre lo acordado, sobre lo firmado, sobre lo conversado, ustedes todavía dan el beneficio de la duda y van a esperar que esto se ponga en práctica. Efectivamente, porque no puede ser que solamente quede en un documento. A ver, si solamente queda en un documento y no lo da el cumplimiento, quedaría como un gobierno de mentira. Entonces, por eso es la gran preocupación. Nosotros quisiéramos que los acuerdos que ellos mismos lo han mencionado, que se vayan ya ejecutando. Entonces ahí va a generar eso confianza, ¿no le parece?
Para esta semana todavía quedaba pendiente la instalación de las mesas sobre derechos laborales, educación, salud. Entiendo que el día de ayer precisamente se instaló la mesa de derechos laborales. Yo decía la semana anterior en entrevista con el presidente de la Conferencia Episcopal que un poco el tiempo ya les resultaba corto para poder abordar temas sensibles inherentes a estas mesas. ¿Cómo vieron ustedes la instalación y el inicio del diálogo sobre estos temas, por ejemplo? Bueno, de estos temas, en cada una de las mesas nosotros tenemos los técnicos y yo estoy encargado en la mesa de educación superior y en la mesa de salud. Uh-huh. La semana anterior se instaló la mesa de derechos laborales, en las cuales un poco ayer conversábamos, hacíamos una pequeña valoración con los técnicos donde ellos nos mencionaban y nos decían que no existen avances, no hay voluntad de parte del gobierno para poder avanzar en el tema de derechos laborales. Entonces, hasta ese tema yo tengo la información del día de ayer, pero hoy nosotros ya a las 8:30 de la mañana instalaremos nuevamente las 4 mesas. Ustedes se pueden imaginar 4 mesas. La focalización del tema de los combustibles. Se va a instalar la mesa de educación superior, se va a instalar la mesa de salud y la de derechos laborales. Y mañana termina ya todo este proceso. Efectivamente, hoy se activan las 4 mesas y hoy estas 4 mesas tienen que cerrarse con avances. Si es que existe avances, será pues con avances. Y si no hay avances, pues tendremos que dar a conocer a todo el pueblo ecuatoriano lo que hemos venido trabajando. Pero sí podemos decir, de parte de nosotros, del movimiento indígena, hemos puesto la voluntad, hemos puesto los esfuerzos, hemos puesto los técnicos, hemos estado allí presente. Ahora simplemente dejamos en las manos del gobierno nacional que pueda dar respuestas a estas propuestas planteadas. Entonces usted se puede imaginar, 4 mesas activadas, que en cada mesa se requiere de 5 personas, estamos hablando de 20 personas para poder trabajar y hoy vamos a hacerlo y vamos a terminar. El día de hoy se tiene que terminar, estas mesas se tienen que cerrar con acuerdos y desacuerdos y el día de mañana se dará a conocer, tengo entendido que el día de mañana se va a realizar en la Universidad Católica ya el cierre de todo este cumplimiento de los 90 días, ahí estaremos dando a conocer a todo el pueblo ecuatoriano. Puntualmente, señor Lema, ¿con qué propuestas va el movimiento indígena a las mesas de educación superior y salud? Bueno, nosotros hemos visto una gran debilidad en el tema de la salud. Por ejemplo, nosotros para poder salir a estas movilizaciones, nosotros habíamos, no es que el pueblo indígena salió porque quiere, sino porque en los hospitales no habían pues medicamentos. Usted cuando iba al hospital, antes por lo menos le daban alguna pastilla, le daban el paracetamol, pero en estos años, en estos meses que pasaron, ni siquiera le daban estos medicamentos, no había una atención. Entonces, en ese sentido, existen cuantos centros de salud que estaban abandonados. En este caso, nosotros hemos dicho que se pueda poner un presupuesto para mejorar la calidad de los centros de salud, por ejemplo, en el tema de salud. En el tema de la educación superior, nosotros hemos dicho que debe existir un presupuesto y se debe dar prioridad también a los pueblos y nacionalidades indígenas en el tema de la educación superior para que puedan estudiar el 4º nivel y también en la educación superior, ya que nuestros hermanos, nuestros guauquis, así diciéndolo, en las comunidades no pueden acceder a la universidad, no pueden acceder a un estudio. ¿Cómo puede ser justo que ustedes entenderán? El día lunes estuvieron muchos alumnos en la puerta de la CENESID diciendo que se han sacado 950 puntos, otros 1000 puntos y no han podido entrar a las universidades.
Entonces ha habido un problema en el tema de la educación superior. En este caso nosotros hemos planteado de que pueda existir un presupuesto y de que se pueda tomar este tema de la educación a los pueblos y nacionalidades, ya que todos somos ecuatorianos y todos merecemos, en el marco del respeto, esta participación en el tema de la educación, que pueda existir becas para que nuestros hermanos, nuestros compañeros puedan estudiar, puedan formarse y podamos ser personas útiles para todo el pueblo ecuatoriano. A esta hora le pregunto a don Samuel Lema si hay o no posibilidad de lograr un acuerdo sobre la focalización de los combustibles. Yo estoy encargado del tema de la focalización de los combustibles, pero créanme, yo voy con ese optimismo porque yo quiero escuchar una respuesta de parte del gobierno. No la han recibido, no han recibido una respuesta, una contrapropuesta concreta por parte del Ejecutivo. Nosotros hemos recibido hemos recibido la contrapropuesta, pero nosotros hemos ido trabajando punto por punto, ¿sí? Por eso le decía, hace la otra semana nosotros tuvimos que suspender, porque Gisela, la que estaba llevando en el tema de la redacción, el tema de la mediación, como garante también ahí, como la relatoría, ella dijo, de parte a parte no podemos lograr nada, porque no, el gobierno y ustedes también, entonces se suspendió, pero hoy queremos ir, de parte nuestra queremos ir, a ver, ¿qué es lo que va a decir hoy el gobierno? Ya la propuesta está planteada allí, pero queremos decirle, ¿no? La propuesta ya está ahí. Ahora el gobierno diga qué sectores van a ser focalizados en este caso y de qué forma vamos a dar una respuesta, no al movimiento indígena, sino esto es a todo el pueblo ecuatoriano. En este sentido, yo sí voy a ir con mucho entusiasmo y con la confianza en Dios Todopoderoso para que Dios le dé sabiduría a los ministros y que puedan dar una respuesta, porque lo que más necesitamos hoy por hoy es de que se pueda dar una respuesta y hoy tarde a las 4 de la tarde podamos firmar estos acuerdos y el día de mañana podamos dar una alegría a todo el pueblo ecuatoriano si es que existieran los avances que hemos nosotros trabajado durante estos 90 días. Correcto, pendientes de lo que pase entre hoy y mañana. Gracias, señor Lema, y obviamente estaremos expectantes, ojalá que esto se cierre como corresponde. Muy gentil, don Samuel. Muchísimas gracias por la invitación, saludos cordiales a todo el pueblo ecuatoriano, simplemente decirle al pueblo ecuatoriano que se mantengan vigilantes, el día de mañana nosotros daremos a conocer, hoy por la noche se hará una reunión con todo el movimiento indígena para poder el día de mañana dar un pronunciamiento y dar a conocer los acuerdos y desacuerdos que existieron durante estos 90 días. Muchas gracias. A usted, muy gentil. Gracias a Samuel Lema, dirigente técnico de la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE. Veamos qué pasa. En esta entrevista uno podría dar cuenta de que cuantitativamente se exhiben ahí no sé cuántos acuerdos, pero cualitativamente, ¿no? O sea, yo creo que hay la calidad de los acuerdos, de los entendimientos y sobre todo la puesta en la práctica, la ejecución de esos acuerdos va a ser el verdadero reto. A mí me sigue quedando la preocupación respecto de estos temas que sin duda alguna son sensibles, lo que tiene que ver con focalización de subsidios, que como sabemos fue lo que de alguna manera motivó las movilizaciones en su momento, lo que tiene que ver con el tema laboral, y no se diga educación y salud. Y yo te digo una cosa, voy a ratificar lo que vengo diciendo desde hace rato. Yo no puedo entender cómo, en pleno siglo XXI, con todos los avances tecnológicos que hay a nivel planetario, no puede haber un mecanismo eficiente y de consenso para focalizar subsidios. Ojalá que se logre justamente aquello. Porque estoy convencido de que los subsidios tienen que ser focalizados, pues no pueden beneficiar a todo el mundo. No pasa por ahí la cosa. Hay gente que puede pagar más. Y la gente que no tiene, los que menos tienen, son los que deben beneficiarse de los subsidios. Es una posición que yo he manejado desde 2019, cuando comenzó justamente esta discusión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.